Lo que estás viendo en pantalla es el viejo hospital del IMSS en Irapuato, abandonado desde hace décadas. Pero entonces, ¿por qué un taxista de León asegura haber dejado a un pasajero en la sala de urgencias anoche? Y lo peor es que después se enteró que ese lugar está maldito. Así que ponte cómodo y acompáñame. Te platicaré lo que le sucedió a don Sebas esa noche de terror. Yo soy Caos y estás en el Averno. La madrugada en León, Guanajuato, siempre se ha sentido como un secreto mal guardado. El asfalto del Boulevard López Mateos brilla bajo una llovizna ligera pero helada por la época decembrina. Don Sebas, taxista de profesión, mantenía sus manos firmes en el volante de su viejo Tsuru, sintiendo el cansancio acumulado en la espalda tras casi 12 horas de turno. El ritmo del motor y el olor a pino barato del aromatizante eran su única compañía. Un refugio normal en medio de las calles desiertas del barrio de San Juan de Dios. Pero entonces el destino pisó clutch y metió un cambio de velocidad. Eran las 2:10 de la mañana cuando una silueta solitaria aguardaba bajo la sombra de un farol parpadeante, justo fuera del templo, con el brazo estirado, solicitando viaje. Don Sebas orilló el vehículo y el hombre, sin mediar palabra alguna, subió al asiento trasero. Vestía un abrigo oscuro, largo y un tanto desgastado, con el cuello levantado para protegerse del frío de la madrugada invernal. Al cerrar la puerta del taxi, casi de manera inmediata don Sebas sintió algo muy raro. Su intuición le decía que quien subió le dejaría un sabor amargo. En ese momento, y sin dar tiempo a más, el pasajero le dijo: "A Irapuato, jefe". Su voz sonaba rara y profunda, pero era perfectamente audible. "Al Hospital General, por favor. Mi madre ingresó de urgencia". Sin tener opción, don Sebas asintió con incomodidad, ajustando el espejo retrovisor. La luz de la calle no alcanzaba a iluminar por completo el rostro del hombre, quien mantenía la mirada fija en sus propias manos entrelazadas sobre su regazo. "Es un viaje un poco largo para esta hora, amigo", comentó don Sebas metiendo primera. "Pero se entiende la prisa. La salud de la jefita es lo primero". El pasajero no respondió, solo emitió un leve sonido aprobatorio con la garganta. El Tsuru enfiló hacia la salida Silao. Apenas al salir de León, implicó sumergirse en una oscuridad intermitente y tensa. La carretera hacia Silao se extendía como una cinta negra, flanqueada por la silueta espectral de los negocios ya cerrados y desiertos a esa hora. Al principio, la tensión era puramente psicológica. El silencio dentro del auto se había vuelto denso, de esa manera en que la quietud se vuelve incómoda, y el Tsuru para el taxista se sentía como una prisión infranqueable. Don Sebas comenzó a notar pequeños detalles. El calor de la calefacción, que hasta hacía unos minutos mantenía el auto templado, empezó a perder fuerza. Un frío sutil que parecía filtrarse directamente del suelo del coche comenzó a entumecerle los dedos de los pies. Queriendo distraer la mente y romper el hielo, el chofer estiró la mano y encendió la radio. Una estación local de baladas antiguas inundó el espacio. El pasajero pareció relajarse en el asiento, recargando la cabeza en el respaldo. Don Sebas miró el retrovisor para revisar el tráfico detrás de él. En el reflejo, la silueta del pasajero parecía extrañamente cerca, casi inclinada hacia adelante. Pero al voltear la mirada directamente por encima de su hombro,
El hombre seguía en su lugar, inmóvil. Un juego de sombras del tablero, pensó el viejo taxista, aunque su pulso se empezó a acelerar inconscientemente. ¿Sabe si el hospital de Irapuato tiene servicio completo a esta hora?, preguntó don Sebas, buscando conversación para calmar sus propios nervios. Siempre atienden. Usted confíe, yo lo guío, respondió el hombre. La frase quedó flotando en el aire. Las baladas de la radio comenzaron a perder sintonía de forma gradual. Un siseo de estática que subía de volumen y bajaba rítmicamente, asemejándose al sonido de una respiración profunda y pausada. Don Sebas apagó el aparato, sintiendo una extraña pesadez en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más grueso, más difícil de respirar. El Tsuru corría todo lo que podía cuando pasaron Silao para continuar hacia Irapuato. Eran ya las 3:18 de la mañana. La ciudad fresera dormía en tensa calma. Los baches del pavimento hacían que el coche se moviera como si bailara una extraña danza, y el eco del motor rebotaba en las fachadas de las casas cerradas. Gire a la izquierda en la siguiente esquina, indicó el pasajero. Su voz ahora sonaba un poco más arrastrada, como si le costara articular las palabras. Don Sebas obedeció, deseando que aquello terminara ya. Las calles parecían estrecharse cada vez más y las luces eran más escasas y tenues, casi inexistentes. Tratando de iluminar mejor el camino, don Sebas activó las luces altas, pero notó que los faros delanteros de su auto parecían perder intensidad, devoradas por la penumbra cada vez más misteriosa. Al final de la calle, se toparon con un lugar lúgubre y solitario. Era un edificio ya vandalizado, grafiteado, con vidrios y puertas rotas, que se veía en total abandono, y ni un alma en los alrededores. En ese momento, el corazón de don Sebas latía intensamente, como si quisiera huir del lugar a toda prisa, mientras su cuerpo se quedó totalmente paralizado por la impresión de lo que intuyó desde el primer momento. Definitivamente ese lugar no era un hospital en funciones. Era una ruina abandonada que el tiempo había decidido olvidar para siempre. El silencio que se apoderó del interior del taxi fue absoluto. Ya no se escuchaba el viento exterior, ni el ralentí del motor. Don Sebas sentía el sudor frío bajando por su nuca, empapando el cuello de su desgastada camisa. Joven, la voz del taxista tembló, perdiendo la firmeza del hombre experimentado. Creo que se equivocó de lugar. Este hospital está cerrado. Parece que lleva años así. El pasajero no respondió. En la quietud del auto se escuchó un crujido suave, el sonido de una tela vieja estirándose. El hombre comenzó a inclinarse lentamente hacia el espacio entre los dos asientos delanteros. El sutil olor a humedad del inicio se transformó bruscamente en un hedor penetrante antiséptico caduco y a descomposición. Un olor que penetraba la nariz y el cerebro no sabía identificar. Don Sebas quiso abrir su puerta y escapar, pero el mecanismo del seguro pareció trabarse bajo su mano temblorosa. No hay error, don Sebas, dijo el hombre, pronunciando el nombre del chofer por primera vez, nombre que el taxista nunca mencionó. Aquí nos trajeron y aquí nos quedamos. Por el rabillo del ojo, y totalmente inmóvil, don Sebas pudo ver la mano del pasajero que se extendía desde el asiento trasero para colocar unas monedas en la consola central. No era una mano normal. La piel estaba inusualmente adherida al hueso, desprovista de la calidez de la vida
y las puntas de los dedos mostraban una tonalidad oscura, mortecina, de alguien que hace mucho tiempo dejó de ser parte de este mundo. El taxista, preso de un terror paralizante que le impedía gritar, fijó la mirada al frente, encomendándose a todos los santos que conocía y negándose a voltear para ver el rostro de lo que fuera que estaba sentado a sus espaldas. Pasaron segundos o minutos, nadie lo sabe, pero de repente don Sebas salió de su involuntaria parálisis y pudo arrancar el suru sin voltear atrás. Don Sebas no esperó a ver el retrovisor. Pisó el acelerador a fondo, haciendo que las llantas chirriaran sobre el pavimento. El auto recorría las oscuras calles sin rumbo fijo. Solo buscaba alejarse lo más pronto posible. No detuvo la marcha hasta que las luces de una gasolinera a la salida de Irapuato volvieron a recordarle que el mundo seguía existiendo. Con el corazón latiéndole en las sienes y la respiración entrecortada, el viejo chofer apagó el motor bajo la luz blanca de las lámparas de la estación. Respiró hondo, tratando de convencerse de que el cansancio le había jugado una mala pasada, de que simplemente había llevado a un hombre desorientado a un lugar equivocado. Miró hacia la consola central y ahí estaban las monedas. 3 piezas antiguas, desgastadas por los años. Pero eso no era lo peor. Cuando por fin llegó a León, con las manos temblorosas, don Sebas estiró el brazo hacia el asiento trasero para limpiar el vapor que se había formado en la ventanilla. Al pasar los dedos por el vidrio, se dio cuenta de que la humedad no estaba por dentro. El vapor y el rastro de unos dedos alargados estaban grabados por el lado de afuera del cristal, como si alguien hubiera estado colgado de la portezuela durante todo el viaje de regreso en la carretera. Don Sebas quiso guardar las monedas que estaban en la consola como recordatorio de lo sucedido, pero cuando las iba a tomar, simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Entonces tomó su celular para buscar en internet datos de ese lugar maldito y encontró infinidad de gente que reporta eventos paranormales en esa antigua clínica del IMSS. Resignado, encendió el motor y regresó a casa en silencio, sabiendo que a partir de esa noche, cada vez que mirara el espejo retrovisor en la oscuridad, podría ver la silueta de aquel misterioso hombre. Si esta historia te ha quitado el sueño, por favor apóyanos dejando tu comentario. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún relato que viene desde el Averno. Tu apoyo es lo único que nos mantiene explorando la oscuridad. Yo soy Caos y me despido. ¡Feliz insomnio!